En un mundo obsesionado con la velocidad y la especialización temprana, ¿alguna vez te has preguntado si llegar tarde a tu pasión podría ser en realidad tu superpoder? Imagina esto. Según un estudio de la Universidad de Stanford, el 80% de los adultos cambian de carrera al menos 3 veces en su vida. No por fracaso, sino porque descubren que la verdadera maestría surge de la exploración diversa, no de un camino lineal. Esta idea no es solo una estadística. Es la chispa que enciende revoluciones, como la de Leonardo da Vinci, quien pasó de pintar a inventar máquinas voladoras, demostrando que la dispersión creativa no es debilidad, sino el combustible de la genialidad. Bienvenidos a esta narrativa inspirada en el libro Range de David Epstein, donde exploraremos cómo el retraso y la variedad no te retrasan, sino que te catapulten hacia una singularidad incomparable. Imaginemos un mundo que glorifica la velocidad y levanta la bandera de la especialización temprana como la única manera de alcanzar el éxito. Pero aparece una voz diferente, una voz tranquila pero profunda que dice: no te apresures. No pienses que encontrar tu camino a una edad temprana es necesariamente una ventaja. Al contrario, el retraso puede ser el secreto de tu singularidad. Y la experiencia en múltiples caminos antes de conformarte es lo que te hace un ser humano incomparable. Piensa en 2 niños, por ejemplo. El primero encuentra su pasión a los 5 años, coge el violín y decide que se convertirá en un músico de talla mundial. Pasa su infancia y adolescencia en ejercicios sin interrupción, perfeccionando una habilidad única. El segundo, en cambio, no sabe lo que quiere. Se mueve entre el fútbol, luego el dibujo, luego la actuación, y después la programación. Cada vez se emociona, luego se aburre, y parece perdido y sin rumbo. Al final, mientras el primero brilla en un campo limitado, el segundo ha construido una amplia base de conocimientos, habilidades dispersas, diversas experiencias de vida y más. Hace años, apareció un trabajo que combinaba programación, creatividad visual y presencia teatral con pensamiento crítico. De repente se convirtió en algo natural porque no era especializado, sino integral. Y esto es precisamente lo que el mundo real exige. David Epstein nos dice que la historia que cuenta la sociedad sobre el éxito no es completa. Oímos hablar de grandes personas que empezaron tempranamente, como Tiger Woods en el golf, quien a los 2 años ya practicaba swings perfectos bajo la tutela de su padre, o Mozart en la música, componiendo sinfonías a los 5. Pero no escuchamos nada de aquellos que lo intentaron todo antes de encontrarse a sí mismos, ni cómo la experiencia diversa crea mentes flexibles capaces de innovar al afrontar nuevos retos. El éxito no siempre es el resultado del enfoque. A veces es el resultado de la distracción reflexiva que te abre ventanas a mundos diferentes. Así construyes tu propia visión y tu identidad única. En una era de especialización limitada, la verdadera ventaja es para aquellos que tienen el alcance, o range, como lo llama Epstein. El alcance aquí no significa solo conocimiento en más de un campo, sino la capacidad de vincular entre estas áreas, de pensar transversalmente y mirar desde ángulos que no le vienen a la mente a la gente con alcance limitado. No son las personas más rápidas al principio de la carrera, pero al final adelantan a todos porque no andan por el camino trillado, sino que construyen caminos nuevos. Imaginemos a una mujer joven que empezó estudiando física, tal vez inspirada por las ecuaciones de Einstein que explican el universo. Luego salió a probar diseño gráfico, trabajó en marketing y después estudió psicología. Algunos dirían que está perdida y desenfocada, pero en realidad, este aparente caos era un laboratorio para construir un gusto visual impulsado por una comprensión del comportamiento humano y una capacidad física analítica. Cuando entró en el campo del diseño de experiencia de usuario, reunió todo esto en un solo trabajo, creando donde nadie esperaba. La sociedad nos presiona a elegir un camino claro desde niños. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Es normal saber la respuesta a los 10 años. Esta presión empuja a muchos a apresurarse a elegir una profesión o especialidad que no les conviene, simplemente por encajar en las expectativas de otras personas, resultando en un sentimiento de pérdida, arrepentimiento o agotamiento después de años. Pero cuando seguimos nuestra curiosidad y nos movemos entre campos, aprendemos libremente más sobre nosotros mismos. Descubrimos lo que amamos realmente, aquello que no podemos soportar, y construimos un mapa interno de callejones sin salida y caminos abiertos. El descubrimiento personal no surge de una especialización temprana, sino de una amplia experiencia.
Existe una diferencia entre aprender en un entorno cerrado, donde las reglas son claras y la repetición es la clave, como en el ajedrez, donde maestros como Garry Kasparov dominan mediante miles de horas de práctica estructurada, o en deportes como el golf, y aprender en un entorno abierto, lleno de misterio y posibilidades, como el emprendimiento, la innovación o la investigación científica. En el primero, la formación es importante. En el segundo, el éxito requiere una mente capaz de adaptarse, pensar críticamente y considerar tendencias inesperadas. Quienes triunfan en entornos complejos no necesariamente son los que tienen la historia más larga en el campo, sino aquellos con la capacidad de aprender rápido, conectar y cuestionar. Cuando miras la biografía de los más grandes innovadores, encuentras que muchos no tomaron un camino recto. Su éxito no es el resultado de un camino específico, sino de una vida llena de experiencias. Intentaron y fracasaron, volvieron a intentar, se retiraron, pero cada vez se llevaron lecciones del viejo campo y las aplicaron al nuevo. Esta es la esencia de la creatividad. Vivimos en un mundo que cambia rápidamente. Piensa en cómo la inteligencia artificial ha transformado industrias enteras en solo una década. Habilidades que se necesitaban hace 5 años hoy no son suficientes, y los empleos que aparecerán en 10 años pueden no tener nombre aún. En este mundo, una especialización estrecha no basta. Necesitamos gente con la capacidad de aprender continuamente, transitar flexiblemente y conectar puntos entre campos. Estos son los que sobresaldrán. En muchas veces, el retraso no es un fracaso, sino una oportunidad. Cuando los demás ven tu tardanza como una debilidad, tú descubres en lo profundo de esa confusión que estabas construyendo algo más profundo que una trayectoria profesional. Una comprensión del mundo. Al haber probado múltiples campos, no solo tienes diversas habilidades, sino una rara capacidad para ver las cosas desde múltiples ángulos. Tu mente tiene ventanas que dan a diferentes mundos, dándote una flexibilidad mental de la que carecen otras mentes cerradas. Había un investigador trabajando en el campo de la ciencia del alma, quizás psicología profunda, pero leyó mucho en neurociencia. Se interesó por la literatura y escribió artículos sobre filosofía. Un día, mientras revisaba un artículo de investigación sobre toma de decisiones, recordó una escena de una novela que había leído alguna vez. De repente, entendió la relación entre la emoción y la lógica en el cerebro de una manera completamente nueva. Ese descubrimiento no habría sido posible sin esta amplia gama. Es un ejemplo vivo de cómo el conocimiento intercultural es la fuente de ideas revolucionarias. La mente entrenada para transformar, adaptarse y salir de los contextos habituales no tiene miedo a la ambigüedad, sino que la considera una oportunidad, a diferencia de la especialización que hace que la persona se sienta amenazada si sale de su zona de confort. Los dueños del alcance no caminan sobre barras específicas, sino que navegan en mar abierto, descubren nuevas islas y adoptan tormentas en lugar de ser destruidos por ellas. En tu búsqueda, muchas personas fracasan porque creen que tienen que saber la respuesta rápidamente, pero la verdad es que el camino hacia la claridad pasa por la niebla. La experiencia, no el plan, es lo que revela quién eres. Sé tú el que espere hasta que todos los detalles estén claros antes de mudarse. Es posible que nunca se muevan. Aquellos que toman riesgos y aceptan la incertidumbre son los que encuentran el camino que no fue trazado antes. Uno de los estudios interesantes que menciona el libro es sobre estudiantes universitarios. Los investigadores encontraron que aquellos que ingresaron a la universidad sin saber exactamente lo que querían y probaron varias especialidades antes de decidir, alcanzaron más tarde un éxito profesional mayor que los que eligieron su carrera desde el principio. ¿Por qué? Porque eligieron basándose en un conocimiento más profundo de sí mismos y lo que realmente les conviene. Sus elecciones se basan en la experiencia, no en las expectativas de la sociedad o la presión familiar. Este principio no se aplica solo en el estudio o la carrera, sino en la vida entera. Cuando tus experiencias son diversas, cuando viajas, pruebas aficiones diferentes, haces amistad con gente de fondos contrastantes, desarrollas tu personalidad de una manera única que un libro o una teoría no te pueden enseñar. La experiencia crea conciencia, y la conciencia te da conocimiento para elegir lo que más te conviene en cada etapa. En campos como la innovación o el emprendimiento, a menudo las personas que no se han iniciado en el campo desde el principio son las más influyentes porque no piensan desde dentro de la caja, sino desde fuera. No han absorbido las limitaciones ocultas del campo ni aprendido la única manera de hacer las cosas, por lo que sus ideas son más liberadas y sorprendentes. Uno de los ejemplos más destacados en el libro es Steve Jobs, el fundador de Apple. Jobs no era un programador genio ni un superingeniero, pero estudió caligrafía en la universidad.
Inspirado en tipografías elegantes que luego influirían en las fuentes de Mac, se adentró en el budismo y se interesó por el arte y el diseño. Estos diversos fondos le dieron un sabor único. Su capacidad para combinar tecnología con belleza resultó en dispositivos que cambiaron la faz del mundo. Jobs no estaba especializado en una cosa, sino que tenía un abanico de posibilidades. Aquellos que tienen la capacidad nunca dejan de aprender. Son naturalmente curiosos y no les gusta ser expertos en un solo ámbito. Quieren entender cómo funcionan las cosas y cómo se relacionan entre sí. En una época en la que las herramientas cambian rápidamente, como el auge de la inteligencia artificial que automatiza tareas repetitivas, este tipo de personas se vuelven las más capaces de sobrevivir porque no confían solo en lo que saben, sino en su capacidad de aprender cosas nuevas cuando quieran. En las grandes empresas, los gerentes buscan pensadores horizontales sobre expertos verticales. Los pensadores horizontales ven el panorama completo, conectan entre sectores, entienden el marketing porque trabajaron en él, la programación porque estudiaron sus fundamentos y saben cómo hablar con los clientes porque fueron uno de ellos. Este tipo de pensamiento se ha convertido en una necesidad, no en un lujo. Incluso en la vida cotidiana, cuando tienes un rango, eres más capaz de interactuar con la gente porque conociste gente de diferentes ámbitos. Leíste sobre diversos temas y participaste en muchos experimentos. Esta diversidad te da flexibilidad social, sabiduría interna y la capacidad de comprender. No miras la vida desde un ángulo, sino desde muchos, lo que te hace más comprensivo y empático. No es fácil resistir la presión de la especialización. A la sociedad le encanta la claridad. Le gusta verte caminar en línea recta predecible, pero la vida real no es así. Está llena de giros, sorpresas e interrupciones cuyo significado no entendemos hasta después. Muchos han pasado por experiencias que parecen sin rumbo en ese momento, pero con el tiempo se hace evidente que eran necesarias para formarlos. En cada etapa de tu vida, incluso aquellas que parecían un fracaso, son elementos fundamentales en la construcción de tu carácter multidimensional. A veces, simplemente entrar en un campo y descubrir que no nos conviene nos hace sentir arrepentimiento, pensando en los años desperdiciados. Pero ¿quién dijo que se perdieron? Te dieron algo que no se puede medir en números: experiencia, sensibilidad y conciencia. Como alguien que trabaja en educación y luego pasa a la administración, lleva consigo su capacidad de comprender a las personas, o de sus estudios en ingeniería, luego decide convertirse en artista, combinando precisión y creatividad en su obra artística. Este híbrido entre especializaciones no te debilita, sino que te fortalece. La flexibilidad mental se gana de una sola manera, a través del rango. No se limita a la función o productividad, sino que se extiende a cómo te relacionas con la vida misma. Cuando has pasado por experiencias diferentes, no te derrumbas fácilmente ante el primer fracaso, porque sabes que la vida no es una línea ascendente, y que cada algo es un final y un nuevo comienzo. Aprendes a levantarte, cómo cambiar de dirección y cómo empezar de nuevo sin sentirte avergonzado o frustrado. En un mundo de cambio acelerado, la seguridad ya no está en la estabilidad, sino en la capacidad de adaptarse. Esta no proviene de una especialización estrecha, sino de conocimientos y capacidades más amplios sobre el aprendizaje rápido y tener una visión holística. El alcance no significa que no domines algo, significa que combinas profundidad en algunas áreas con la ampliación de la visión, como si tuvieras una lente que puedes acercar o alejar según sea necesario. El libro también trata de transferir ideas de un campo a otro, una habilidad poco común para los dueños de campos de tiro. Cuando tienes experiencia en más de un campo, ves conexiones que otros no ven. Tomas un concepto y lo aplicas en un lugar completamente diferente, creando nuevas soluciones. Este tipo de pensamiento condujo a las mayores innovaciones de la historia. Internet en sí no fue producto solo de ideas de programadores, sino el resultado de la cooperación entre científicos de múltiples especializaciones. Hay un ejemplo de uno de los ingenieros que leyó mucho sobre biología y notó cómo las alas de murciélago se pliegan de cierta manera, permitiendo volar eficientemente. Posteriormente, usó este principio en el diseño de alas de aviones pequeños, suponiendo un gran avance en eficiencia de vuelo. Esto solo sucede cuando uno se sale de su campo de especialización y mira el mundo con los ojos de un buscador de conexiones, no con los ojos de un niño respetuoso de las reglas. Se les da la libertad de experimentar y ser más creativos más tarde. Cuando no presionamos al niño a elegir su pasión desde pequeño, le permitimos jugar y descubrir. A veces, el aburrimiento construye una personalidad equilibrada. Esto también se aplica a los adultos. Está bien probar más de un trabajo, cambiar tu camino, llegar tarde. El éxito no sigue un horario único para todos. Algunos florecen en sus 20, otros en sus 40 o más.
Lo importante es seguir adelante, no llegar rápido. Conceptos importantes que también aborda el libro es el análisis tardío, la capacidad de comprender la decisión correcta después de pasar por muchas experiencias. Esta habilidad no se desarrolla cuando vives una vida recta y libre de desviaciones, sino cuando intentas, te retiras, cometes errores y aprendes la lección. Los dueños del campo no son perfectos, pero son honestos consigo mismos, no se avergüenzan del cambio ni de admitir que no lo sabían todo desde el principio. Esta humildad cognitiva es lo que les acerca a la verdad. En la era de la inteligencia artificial y los robots, donde sistemas como ChatGPT pueden procesar datos a velocidades inhumanas, la superioridad humana estará en la vinculación, no en la memorización. Un robot puede conocer miles de reglas, pero no puede ver la similitud entre una historia de literatura rusa y una posición en la experiencia de marketing. Solo las personas con gran alcance tienen esta habilidad única. Combinan significados de fuentes dispares y los convierten en una idea que ilumine el camino. No os dejéis engañar creyendo que el mundo solo quiere especialistas. Sí, hay áreas que requieren mucha profundidad, pero incluso en estas, los verdaderos creadores vienen de diferentes orígenes. Incluso el médico que aprendió música o el ingeniero que escribió poesía tiene una sensibilidad diferente en su obra, no porque la música o la poesía sea parte de su especialidad, sino porque es parte de su formación. En el momento en que una persona se detiene y se pregunta, ¿voy en la dirección correcta? ¿Estoy donde quiero estar? Esta pregunta no se responde con el número de años en una determinada profesión, sino con la profundidad de la experiencia, la amplitud de la visión y el sentimiento interior de que el camino no era angosto y el viaje no tenía restricciones. Los dueños del campo de tiro no le tienen miedo a esta pregunta porque han probado diferentes métodos y tienen muchos puntos de referencia que les ayudan a comparar, analizar y redirigir. Personas que han vivido más de una vida profesional no se consideran dispersas, sino renovadas. No es esencial que permanezcas en el mismo camino en toda la edad. No eres un árbol, tienes piernas, cerebro y corazón, buscando su verdadero latido. Cada vez que cambias tu dirección, te acercas más a ti mismo. Tal vez no te das cuenta en ese momento, pero al final se forma una imagen más amplia de ti mismo tal como eres. Tal como nos ven los demás, estamos programados para tener miedo desde el principio. Miedo de decir que no sabemos, miedo de parecer principiantes después de habernos acostumbrado al papel del experto. Pero lo cierto es que el crecimiento no ocurre dentro de zonas de confort, sino en áreas donde seremos nuevamente estudiantes. Los dueños del campo dominan el arte de aprender y no les da vergüenza hacer preguntas ni tienen miedo a lo desconocido, porque saben que cada nuevo campo es una oportunidad para expandir el horizonte. No hay amenaza a la identidad. Es importante que regresemos a la definición de éxito. No es llegar rápido, sino llegar habiéndote construido a ti mismo de manera completa. Tener una variedad de herramientas te hace flexible, no frágil. Capaz de entender el contexto, no solo los detalles. Capaz de transformar, no solo de continuar. Los dueños del range tienen este tipo de éxito primero interno, antes de que aparezca en los logros externos. Cuando lees las biografías de personas exitosas, no solo busques el momento en que brillaron. Observa atentamente la carretera y verás que muchos han robado de diferentes campos. Y los momentos de pérdida fueron diferentes. Lo cierto es que las etapas de formación de cada experiencia crean una capa nueva en la autocomprensión, y cada fracaso es una lección difícil de olvidar. Al final, no fue una pérdida, sino un mapa invisible que se va formando con cada paso. Los que caminan en línea recta pueden llegar rápido, pero pueden llegar a un lugar que no desean. Los que serpentean, regresan y exploran llegan más lentos, pero oran conscientemente y con convicción. Y esta es la diferencia que hace que el éxito sea más profundo y duradero. El mundo de hoy necesita pensadores que no repitan lo que se dijo, sino que planteen nuevas preguntas. Innovadores que no solo apliquen las reglas, sino que las reformen. Personas que no tengan miedo de lo que se dice de ellas por llegar tarde, porque saben que llegar tarde con madurez aparente puede esconder una madurez interior incomparable. En la era de la explosión del conocimiento, nadie puede rodearlo todo. Pero quien entiende múltiples fundamentos y los conecta es el más capaz de darle sentido.
tomar decisiones más inteligentes y construir puentes entre las partes. Con un alcance amplio se convierten en un puente entre disciplinas y mundos, porque no pertenecen a un lugar, sino que son dueños de la capacidad de traducir, interpretar y conectar. Hay quienes ven la especialización como comodidad y estabilidad, con respuestas ya preparadas, pero hay quienes no se conforman con eso, quienes piensan que el mundo es demasiado vasto para reducirlo a una profesión o una forma de pensar. Esas son las que construyen el presente y el futuro, porque no simplemente repiten lo que encontraron, sino que le añaden algo de su propia visión. Y esta visión no viene solo de especialización, sino de amplitud de conocimientos y diversidad de experiencias. El alcance no significa dispersión sin objetivo, sino exploración consciente, curiosidad activa y deseo de una comprensión más profunda del mundo que te rodea. Es lo que te hace estar preparado para ser un principiante en algo nuevo, incluso después de haberte convertido en un experto en algo más. Mirar la vida como una pintura multicolor, no una sola línea. Al final, nadie tiene el mapa completo. Todos caminamos entre posibilidades. Pero quien tiene el límite ve caminos más amplios que otros no ven. Escucha melodías que el especialista estrecho no capta y piensa con sensibilidad, que combina lógica y análisis de eventos con creatividad. Es lo que hace que su impacto sea más profundo y su voz más distintiva. En un mundo que te grita que seas algo específico, demuestra tu valía rápidamente y elige tu camino al principio. Los dueños de los campos de tiro se quedan en silencio. No justifican, aprenden en silencio y construyen con paciencia. Viven la experiencia de la vida en todos sus detalles, sabiendo que la especialización no crea identidad, sino que a veces la restringe. La identidad no es una decisión que tomamos de vez en cuando, sino que se construye sobre la órbita de la vida a través del ensayo y error, a través de los giros y vueltas, avanzando, retrocediendo y luego avanzando con confianza interior. Hay un momento en el que una persona llega a un tipo diferente de paz interior, en el momento en que te das cuenta de que todo lo vivido no fue en vano, que todas aquellas transformaciones que una vez temiste y todas esas experiencias que se consideraron desviaciones fueron en verdad episodios esenciales en la narrativa de tu vida. Entonces se da cuenta de que lo que lo distingue no es solo la especialización, sino la expansión. No solo conocimiento profundo, sino también la visión horizontal que hace de esta profundidad algo vivo, penetrante y fructífero. Los dueños de campos de tiro no buscan caminos pavimentados, sino que crean senderos nuevos. No tienen miedo de ser diferentes porque saben que la diferencia es lo que da sabor a la vida. La imitación ciega solo conduce a la similitud y el estancamiento. Prefieren las preguntas difíciles a las respuestas fáciles. Prefieren seguir el camino que no conocen su final, porque viven en una ilusión de no tener control total sobre el futuro. Nadie puede garantizarte un éxito rápido, pero cuando eliges construirte y tratar de aprender de muchos campos, siembras para ti mismo raíces más profundas que te permiten perdurar y crecer en múltiples direcciones, incluso si soplan tormentas. El verdadero éxito no está solo en alcanzar la profundidad del viaje, en tu transformación interior, en el tipo de persona en la que te has convertido en el camino. Ranche te da una voz diferente que te hace decir lo que otros no dicen y pensar lo que otros no se atreven, porque no estás gobernado por un sistema ni con una sola mente. Eres como un músico tocando más de un instrumento o un pintor que posee más de un color. Tienes la libertad de elegir, innovar y crear significado nuevo. Encontrarás en tu trabajo, en tus relaciones, en tus decisiones, después de este largo periodo, que comprendes más a las personas porque has vivido sus experiencias. Te hará ver más allá de las palabras, porque estás acostumbrado a observar lo que no se dice. Conectarás tus pensamientos que escuchaste hace años, y los repasarás ahora para crear una solución que nadie había imaginado jamás. Es el efecto del rango, y no se mide por certificados ni empleos, sino por tu capacidad de transformar el caos. Ve cada etapa de tu vida como una oportunidad para ampliar este rango. Cada libro que leas, cada discusión, cada viaje que hagas, cada fracaso que experimentes, será un elemento fundamental para un ser humano más consciente, sabio y conectado con el mundo real. No subestimes como cualquier experiencia. Todo tiene un significado, aunque no lo veas ahora. Los que llegan tarde a menudo son los más profundos porque han pasado más tiempo en construyendo el yo, en la experimentación, la duda y el cuestionamiento. Cuando estos aparecen, no son temporales, sino que tienen raíces que hacen que su impacto sea duradero, porque no solo se esforzaron por tener éxito, sino por ser honestos consigo mismos. Hay que tener un plan a largo plazo significa ser más humano. Ver en todo la historia de una persona no es una descripción, solo cree que el mundo no es blanco o negro. Es un amplio espectro de experiencias, tendencias y significados de vivir abiertamente. Aprendes con humildad y creas con valentía. Y al final,
Si alguna vez has sentido que llegas tarde o que intentaste mucho sin conformarte, o eres diferente a los demás que logran cosas rápidamente, no estés triste. Puede que sea solo tu caso en camino a construir una gama que te brinde un sonido como ningún otro. Un día mirarás hacia atrás y sonreirás porque te darás cuenta de que cada paso, incluso el que creías que era perdido, te estaba guiando hasta aquí, y este es tu lugar. Este rango es tu poder. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Qué experiencia perdida en tu vida podría ser en realidad el puente hacia tu próxima gran innovación? No esperes el mapa perfecto. Empieza a explorar hoy. Porque en un mundo de especialistas, los generalistas con rango no solo sobreviven, conquistan. Si este relato te resonó, coge un libro como Range y comienza tu propia aventura de descubrimiento. Podría ser el giro que cambie todo.